Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Chimera Drummer. Y por lo general yo hago videos relacionados a la teología. También relaciono la teología con la política en algunos otros videos, pero esta vez quiero hacer algo un poquitín diferente. No tiene tanto que ver con teología en sí. Tiene que ver con el plebiscito que se viene. Y lo que me gustaría comentar en este video es un video que sacó Juan Ramón Rayo, un reconocido economista español, hablando sobre por qué la derecha o parte de la derecha no va a votar a favor de la nueva propuesta constitucional. En este caso, votarían en contra. ¿Cuáles son sus razones? Muy legítimas por lo demás, no, eso no lo puedo negar, algunas por lo menos, no todas, pero hay unas que son legítimas, por lo menos las que presenta Juan Ramón Rayo, serían razones legítimas para no hacerlo. Y quisiera comentar un poco esas razones para pesarlas un poco, a la luz de la información que tenemos respecto del nuevo texto constitucional, ¿ok? Primero voy a ver si puedo dejar abierto el archivo de la nueva constitución. Propuesta nueva constitución. Ya. Para eso voy a escuchar el video y voy a dar mis comentarios al respecto. Esta es mi opinión, por supuesto, mi opinión respecto del asunto. Cada uno se formará la suya propia y podrá votar a conciencia ese día de acuerdo a sus propias determinaciones. Pero estas razones que voy a dar son mis razones de por qué considero que algunos de los argumentos que da Juan Ramón eh, no está presente el peso completo como para tomarlo como un argumento muy grave o muy importantísimo desde otras perspectivas, claro, a la hora de evaluar el asunto, ¿ya? Juan Ramón Rayo también grabó un video, aparte de este, que fue el primer video que grabó, en donde da las razones de por qué la izquierda no querría votar a favor de esta nueva constitución, que se los recomiendo también. Les voy a dejar el link en los comentarios para que lo analicen, ¿ok? Vamos a ver, ok. Voy a irme a YouTube y vamos a ver qué sucede. Vamos a ir deteniendo la grabación a medida que vayamos comentando, ¿ok? ¿Por qué buena parte de la derecha chilena votará en contra del borrador de nueva constitución para Chile el próximo 17 de diciembre? Veamos. Ya. Antes que todo, como Juan Ramón Rayo nota en ambos videos, o sea, no lo dice explícitamente, pero se extrae de los videos, ambas opciones en el estricto rigor son transversales, por decirlo de alguna forma. O sea, atraviesan a grandes rasgos el espectro político de izquierda a derecha. Tanto el a favor como el en contra tienen proponentes de ambos lados del espectro. El a favor tiene, por su parte, a la mayoría de los partidos establecidos de derecha, más los partidos de centro izquierda, y el en contra tendría al oficialismo, a la extrema izquierda, junto con cierta gente de derecha también. No voy a llamarlas extrema derecha porque el término extremo yo lo asocio a violencia. Y ellos, si bien tienen sus posturas de manera firme, no son extremos porque no promueven la violencia, por lo menos algunos de ellos, como método de acción política, ¿ok? Pero en ambas opciones tenemos al espectro a grandes rasgos representado. Por lo tanto, en estricto rigor,
el triunfo de uno u otro no podría como calificarse como el triunfo puramente de la derecha o el triunfo puramente de una izquierda. En realidad, el asunto es muy ambiguo. Quizá por la connotación que tuvo Republicanos en el proceso de ganar el a favor, se podría pensar que sería un triunfo para la derecha, en estricto rigor, pero el asunto sigue siendo no tan concreto de afirmar al 100%. Pero bueno, sí o sí, de ganar el a favor, la derecha como cuerpo quedaría en un buen pie para las próximas elecciones que se vienen, para los próximos plebiscitos. Sigamos. La segunda fase del proceso constituyente de Chile está resultando en gran medida paradójica. Y es que, por un lado, aquellas facciones ideológicas que en un comienzo promovieron la apertura de este proceso constituyente porque consideraban inadmisible que siguiera en vigor la constitución pinochetista de 1980, aun cuando en realidad sea la constitución de 2005, después de su profunda reforma por el socialdemócrata Ricardo Lagos, esos grupos, esas facciones ideológicas que abrieron el proceso constituyente, hoy están reclamando que se vote en contra de la nueva propuesta de constitución para Chile. Y por otro lado, aquellas otras facciones ideológicas que en un comienzo se opusieron firmemente incluso a abrir el proceso constituyente, lo que podríamos denominar la nueva derecha, parte de la cual está políticamente organizada en torno al Partido Republicano, esas facciones ideológicas que no querían cambiar de constitución, en cambio, son hoy las que están reclamando mayoritariamente el voto a favor del nuevo texto constitucional, del nuevo borrador constitucional para Chile. Eh, Esto es lo paradójico. Hubo un enroque de las posiciones. Claro, cada uno tiene, tanto la izquierda que va por el en contra como la derecha que va por el a favor, tienen sus propias posturas. Yo lo explico esto precisamente, básicamente, por el plebiscito. O sea, en el plebiscito, si bien republicano obtuvo una mayoría, o como el diputado Johannes Kaiser dice, una minoría relevante, como cuerpo, contando a Chile Vamos, tuvo una mayoría que en estricto rigor podría haber pasado la máquina. Pero seamos sinceros, en realidad, republicano no podría haber pasado máquina a menos que Chile Vamos se los permitiera. En este sentido, considero yo que Chile Vamos fue bisagra en este proceso y lo que pasó finalmente como producto al final no fue solamente lo que el republicano en estricto rigor impulsó positivamente, sino que fue lo que Chile Vamos en estricto rigor también permitió. De más está decir también que, a diferencia del proceso anterior, este proceso, en términos de porcentaje, contó con un amplio acuerdo en la mayoría de sus normas, ¿ok? Si mal no recuerdo, más del 50% de las normas se aprobaron por unanimidad, mientras que en el proceso anterior eh, este porcentaje se redujo a un 0,3%, si mal no recuerdo. Mi mente me puede estar fallando en este momento. Pero el punto es que este nuevo texto, independiente de lo que sus consejeros, los consejeros que trabajaron, opinen ahora, tiene un amplio acuerdo, por lo menos en aquellas materias en que se podía haber llegado a un acuerdo. Las otras obviamente se votaron y como la democracia se decide por voto, eh, en parte se votaron y en parte también se hicieron concesiones. Eso hay que aceptar. En un vídeo anterior ya explicamos por qué la izquierda mayoritariamente en Chile se opone ahora a esta nueva propuesta de constitución. Y se opone porque esta nueva propuesta de constitución ni mucho menos va tan lejos como a ellos les gustaría que fuera. Y si la nueva constitución no consagra un poder absoluto del Estado, entonces esa nueva constitución no les sirve como juguete para, una vez en el poder, contar con la plena legitimidad para expandir cuanto quieran
el tamaño y la intervención del Estado sobre la vida civil y sobre la vida económica. Pero sería un error pensar que por el hecho de que la izquierda se oponga a esta nueva propuesta de constitución para Chile, eso automáticamente vuelve buena esta propuesta de constitución para Chile. Y en este segundo vídeo vamos a reflexionar por qué importantes facciones de lo que podríamos llamar la nueva derecha o de la derecha chilena también se oponen a esta propuesta de nueva constitución, a pesar de que en su mayor parte ha sido redactada y está siendo impulsada por el Partido Republicano de Chile, por José Antonio Cast. Ya, un par de comentarios al respecto. La izquierda que va en contra tiene razón, es porque el, el texto en realidad no profundiza tanto como ellos quisieran, pero también porque el texto, en términos positivos, protege de mejor manera aquellos principios como la libertad, como la propiedad, en los temas que a la izquierda le interesan, a la izquierda extrema le interesa monopolizar para el poder, por decirlo de alguna forma, eh, los protege de mejor manera que la constitución actual. ¿Ya? Yo no digo que la constitución actual sea mala, en absoluto. En mi opinión, comparando, es mejor esta que está, por muchas razones, pero a la izquierda extrema no va a aceptar una constitución que consagre libertades y las proteja como lo hace la constitución que salió del Consejo Constituyente. Y a la vez también tenemos una derecha que ve lo que llamaría el diputado Johannes Kaiser como ciertos sapos difíciles de tragar y opina que no se los quiere tragar. Está bien. Ahora, en cuanto a si es correcta la interpretación de estos artículos, eso ya es un tema de discusión, pero Juan Ramón Rayo se enfatiza en otro aspecto de esta discusión, que no es el aspecto que yo generalmente veo en la discusión de la derecha que va por el en contra. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo no menciona el típico argumento de la constitución onunista, por ejemplo, de la constitución globalista, no lo menciona. Para él, el enfoque, que vamos a ver después cuál es el enfoque, que es un enfoque desde una perspectiva liberal, clásica, no sé si clásica, pero liberal, eh, no usa los argumentos que nosotros ahora estamos acostumbrados a escuchar, eh, de aquel sector de la derecha que hasta nos trata de traidores algunos, y trata acá de un traidor dictador. Es una exageración, pero así es como ellos lo ven. Sigamos bien, sigamos. Y concretamente nos vamos a centrar en analizar las críticas que desde un punto de vista liberal clásico o liberal libertario se pueden dirigir en contra de este texto, que será sometido a plebiscito entre todos los chilenos el próximo 17 de diciembre. Ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Juan Ramón se posiciona desde el liberalismo clásico, liberalismo libertario para hacer la crítica. ¿Ya? Por lo tanto, él tiene una posición sobre la cual se detiene y analiza el texto. Ahora, hay otra gente de derecha que puede pararse y ver el texto desde otras perspectivas, una perspectiva quizás más conservadora, por ejemplo. Yo no sé si Juan Ramón, al igual que Milei, aunque Milei dijo que era minarquista, yo no sé si Juan Ramón tiende al anarcocapitalismo, pero legítimamente analiza el texto desde su perspectiva, por lo tanto sus respuestas van a ser teñidas desde esa posición. Pero quiero enfatizar el hecho de que no es la única posición sobre la cual una persona de derecha se puede parar y ver el texto. Yo, por ejemplo, si bien simpatizo con el liberalismo en el aspecto de la libertad, del énfasis, de la importancia de la libertad en relación al Estado, que el Estado eh, es una entidad que debe verse con cuidado, eh, como cristiano yo me paro desde una perspectiva
ética en el sentido de que la libertad yo no la entiendo como el fin al cual apuntan las cosas, sino como un medio para hacer el bien. Por lo tanto, como la libertad para mí no es un fin en sí mismo, sino un medio para practicar lo bueno, eh, su análisis lo puedo quizá ver desde otra perspectiva y yo también ver el mismo asunto desde mi perspectiva. ¿Ok? Insisto, yo simpatizo con el énfasis en la libertad de los liberales, pero no considero que la libertad per se sea un bien en sí mismo. O sea, sea un fin en sí mismo. Es un bien, sí, pero es un bien cuando está en dirección a lo que es correcto. Eh, y por lo tanto la libertad debe ser guiada, en mi opinión, por la ley de Dios. Desde un aspecto particular, por supuesto. La relación entre esa libertad y los magistrados ya es otra cosa. Vamos. Desde mi punto de vista, la principal crítica que se puede dirigir contra esta propuesta de nueva Constitución desde una perspectiva liberal libertaria es que ya en su artículo tercero consagra el Estado social. Artículo tercero, el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. En el vídeo anterior ya explicamos que esta Declaración Constitucional de Chile como Estado social era en realidad una declaración bastante aguada o vaciada, porque otros apartados de la Constitución ponían cortapisas a la capacidad del Estado para expandirse y para interferir en la vida privada de las personas. Sin embargo, lo anterior no es incompatible con que el hecho de denominar constitucionalmente a Chile Estado social vaya a permitir o incluso a empujar hacia un crecimiento del Estado chileno. En parte, la propia Constitución consigue parar el golpe a las libertades individuales que supone denominar a Chile Estado social, pero eso sigue siendo un golpe a las libertades individuales. No en vano, y partiendo de esa Declaración Constitucional de Chile como Estado social, la propia Constitución desarrolla todo un ramillete de derechos positivos. Antes de que sigamos escuchando, yo quiero enfatizar el hecho de que este texto es producto no solamente de un proceso constitucional, sino de un proceso histórico chileno. En este sentido, yo soy de la posición de que republicanos y la derecha en particular, en general, logró el texto que el país le permitió lograr. ¿Ya? Evidentemente, si Republicanos hubiera tenido quizá una mayoría aplastante y quizá hubiera querido pasar la máquina, hubiera plasmado un montón de cosas que incluso yo considero que ellos mismos no les gusta de la Constitución que se está plebiscitando. Yo no creo que nadie que no sea crítico pueda decir, no, así a mí me gusta todo lo que está en esta Constitución. No, no es así, no es así. De hecho, a mí tampoco me gusta todo lo que está en la Constitución actual. ¿Ya? Pero ahí uno pesa las razones y todo. Bueno, el producto fue el producto de este consejo nace desde un proceso no solamente constitucional, sino histórico y también está enmarcado en una cierta hegemonía país. Por tanto, republicano no iba a poder ir más allá de lo que esa hegemonía le iba a permitir. Pero también, aunque Johannes Kaiser va en contra, yo concuerdo con el espíritu que él expresaba en sus videos, en donde decía que republicano entraba porque así daba dos opciones positivas en cierto sentido. O sea, ya sea que gane el en contra, nos quedamos con la constitución actual, que si bien ahora está muy debilitada con los 4/7, sigue siendo una buena constitución dentro de todo. O si ganaba el a favor, por lo menos estoy expresando sus palabras, teníamos una constitución que no fuera refundacional. En términos finales, desde mi opinión, ambas opciones no me desagradan en absoluto. No son mis ideales,
porque yo como cristiano tendría otra opción, otra constitución, ¿no? Más centrada en la gloria de Dios. Pero ambas opciones no son enemigas del cristiano, por lo menos, y no son, desde mi opinión, desastrosas, por decirlo así. Pero en mi opinión considero que la nueva constitución, lo que los republicanos lograron sacar del Consejo, toma lo mejor del actual y amplifica esas cosas buenas que tiene. ¿Ok? Desde mi perspectiva, obviamente Juan Ramón las va a ver desde una perspectiva liberal clásica, libertaria, pero yo desde mi perspectiva lo veo de esa manera. No hay derechos negativos, es decir, de derechos a la no interferencia, que el Estado y las demás personas no interfieran en mi vida, me dejen en paz a la hora de desarrollar mi propia actividad, sino de derechos positivos. Yo, como ciudadano, tengo derecho a que el Estado interfiera en la vida de otras personas para garantizarme a mí algo. Es decir, yo, a través del Estado, tengo derecho a meterme en la vida de otras personas para conseguir, a costa de esas otras personas, algo que me beneficie a mí. Todo se... Ojo, que la constitución actual que nos rige ahora también tiene derechos positivos. Por supuesto, el énfasis que hace Juan Ramón Rayo es desde su perspectiva liberal clásica, libertaria, ¿ya? Y yo hasta en cierto sentido puedo estar de acuerdo con él, pero la crítica que puede hacer él al texto de la nueva constitución no implica que el texto actual no tenga derechos positivos, y de hecho la nueva constitución agarra los derechos positivos de esta constitución, ¿ya? Agrega unos cuantos porque, como digo, el proceso de escrituración del texto no puede abstraerse del contexto hegemónico, histórico y de proceso que vivió el país, que vive el país. Pero aún así, el texto actual agarra estos derechos que ya están aquí. Si bien el texto establece el principio subsidiario, que también está en la nueva constitución, eh, eso no implica que no hayan derechos positivos ya acá. Por lo tanto, para morigerar un poco la crítica que puede hacer Juan Ramón, lo que pueda decir del texto de la nueva constitución también se puede decir en cierto sentido de la actual constitución que ahora nos rige. Estos derechos positivos que están consagrados en el borrador de nueva Constitución chilena en virtud de la declaración original de Chile como Estado social, desde luego constituyen un poderoso argumento para que el tamaño y el intervencionismo del Estado aumenten en Chile. Porque el Estado está obligado a satisfacer esos derechos positivos de la ciudadanía. Y para satisfacer esos derechos positivos de la ciudadanía, en parte al menos, tiene que intervenir sobre la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, artículo 16.22. El derecho a la protección de la salud integral. Apartado A. El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección, recuperación y cuidado de la salud y de rehabilitación de la persona en todas las etapas de la vida. Asimismo, le corresponderá, en virtud de su función de rectoría, la coordinación y control de dichas actividades, considerando las determinantes sociales y ambientales de la salud de conformidad con la ley. Es decir, que la Constitución le impone al Estado el deber de proteger una determinada configuración del sistema de salud y de dirigirlo y coordinarlo. Apartado B. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. En este artículo B encontramos algunas de las razones por las cuales la izquierda rechaza la Constitución, que ésta salvaguarda el derecho de los chilenos
a escoger o alternativa pública o alternativa privada, pero a su vez, y también desde un prisma liberal libertario, lo que vemos es que la Constitución encomienda al Estado el deber de intervenir en el sistema de salud, ya sea en instituciones públicas o privadas, para garantizar que sus objetivos se cumplan. Y todo Ya. Leamos lo que dice el texto actual, la Constitución de 1980-2005. En el artículo 9 dice: el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. En estricto rigor, todo lo que dice Juan Ramón ya está en la Constitución actual. Todo lo que menciona Juan Ramón ya sucede actualmente. Por lo tanto, no debería haber problema de... si nos vamos a los textos que estamos eligiendo, ya sea que elijamos el uno o el otro, no cambiaría mucho el asunto, en absoluto. Porque lo mismo que él nombra ahí ya está en la Constitución actual. ¿Ok? Vean. esto es todavía más claro en los apartados C y D. Apartado C: la ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas. FONASA. O letra D: el FONASA. Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y Ya uniformes sucede de calidad. ahora, O no digamos pero no ya el está en la apartado Constitución, E: pero ya sucede el ahora. Estado fomentará la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Es decir, que el Estado tiene la obligación de entrometerse en cómo las personas han de vivir sus vidas. ¿Es verdad? Ya, el punto E yo lo cuestionaría. Pero ya sucede ahora, por ejemplo, el asunto de los sellos en los alimentos, que fue impulsado por la señora de Sebastián Piñera en su tiempo. La diferencia es que ahora se constitucionaliza, por decirlo de alguna forma. Los otros dos que nombró suceden ahora, o sea, el Estado cuenta con instituciones públicas de atención y el seguro de salud universal es FONASA. FONASA. Así que en realidad no... diferencias con el estado actual de cosas y con lo que esta constitución que nos rige ahora tiene, no hay. No hay mucha en la práctica, ya suceden estas cosas. Si queremos cambiarlas, si los liberales libertarios y los liberales clásicos quieren cambiar el estado de cosas, el trabajo se hace culturalmente primero, porque el texto que salió de la nueva constitución del Consejo Constitucional no pudo ir más allá de lo que la hegemonía le permitió ir. ¿Ok? El asunto de que el Estado promoverá la salud y todo eso, la única diferencia es que ahora se constitucionaliza, por decirlo de alguna forma. Pero ya sucede, o sea, eso ya pasa actualmente. Todo lo que Juan Ramón dice en este apartado ya sucede. No hay diferencia con el estado actual de cosas. Sigamos. Que es una intromisión blanda, es una intromisión, si lo queremos, cultural, no coactiva, pero aún así es un Estado obligado constitucionalmente a utilizar la propaganda para difundir determinados estilos de vida y desincentivar otros. Ya Lo sucede. mismo sucede con el artículo 16.23, el derecho a la educación. En su apartado C, por ejemplo, podemos leer: el Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción,
regulación y supervigilancia. O apartado D, es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel sala cuna menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. Ya vamos por parte. El Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo. Ya. La educación actualmente está en crisis. Yo soy de la idea de que debe haber una educación libre y pluralista. Como yo no veo el asunto desde la perspectiva de Juan Ramón Rayo, a mí no me desagrada la idea de que haya educación pública, siempre y cuando esta no se circunscriba a una ideología en particular. En ese sentido yo podría compartir la crítica de que podría él hacer en la forma en que el Estado, su intervención en las currículas de educación, claramente tienden hacia una visión de las cosas particular, cosa que en el nuevo texto el énfasis en la protección de la libertad de elección, tanto en términos de establecimiento como el derecho preferente de los padres a la educación y a las currículas de estudio, protegen de mejor manera eh, a los niños del adoctrinamiento obligatorio estatal. O sea, se mantiene la idea de que el Estado tiene que ofrecer un currículum básico mínimo obligatorio para todos los establecimientos públicos o privados. Pero no tiene el Estado, explícitamente la nueva Constitución lo dice, no tiene el Estado el derecho de imponer una perspectiva del mundo desde la fuerza, por decirlo así. ¿Ya? En el deber de la educación parvularia, la diferencia es que se extiende la gratuidad a la sala cuna. Pero aparte de eso no hay mucha diferencia. En el apartado C, que el Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos los niveles, bla, 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 tiene mucho que ver con la historia del país respecto de la educación pública. Si se fijan bien, la calidad de la educación está, pero por los suelos, por los suelos. Y la toma de ideologías ideológicas de los colegios públicos es demasiado evidente y ha bajado el nivel de la educación de nuestros niños a niveles vergonzosos. Vergonzosos. Por lo tanto, hay un contexto histórico. Puede quizás no gustarnos porque le da al Estado le mandata al Estado a hacer algo, cuando el liberal clásico por lo general quiere que el Estado no haga cosas, pero en estricto rigor, estos principios son frutos de la historia actual del país, de lo que ha vivido el país en términos de educación en los últimos tiempos. Vamos. Segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. O Igual que ahora, apartado E, la educación básica y la educación media son lo obligatorias, mismo que ocurre ahora. debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal efecto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, garantizando el funcionamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados. Apartado I, el Estado de... El apartado anterior habla de la educación particular subvencionada, que es lo que ya ocurre. Ya ocurre actualmente. Tenemos colegios particulares subvencionados. Ahora solamente se explicita el asunto en la Constitución. ¿Ok? Para asegurarla, porque la misma población chilena prefiere que sus hijos vayan en su mayoría a colegios particulares subvencionados. ¿Ok? Por lo tanto, se constitucionaliza algo que ya ocurre. Ya pasa esto. Ah, deberá sostener y coordinar una red pluralista de establecimientos de educación de calidad lo que en ocurre todos ahora los con la niveles de diferencia que ahora enseñanza. no habría Apartado J, el Estado adoctrinamiento. proveerá educación pública, pluralista y de calidad Ocurre. a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media. En cualquier caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior.
O apartado K. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural del... Ya. El Estado deberá sostener y coordinar una red pluralista de establecimientos de educación de calidad en todos los niveles de enseñanza. Acá hay una diferencia con el texto actual. El texto actual no establece que tenga que ser una red pluralista. Cuando habla de pluralista, habla de diversidad de pensamiento. Por lo general, la educación pública, como sucede actualmente, históricamente en Chile, eh, baja una perspectiva de las cosas particular desde arriba hacia abajo. La nueva constitución termina con esto en cierto sentido. Obviamente tenemos que verlo en los hechos cómo se va a realizar, pero termina con esto y establece que esta bajada ya no sea estatal, de adoctrinamiento desde el poder, sino que sea algo pluralista, que respete la diversidad de pensamiento de las personas, de los niños que van a entrar a estudiar a esta institución y de los padres que envían a sus hijos a esta institución. En ese sentido, la nueva constitución, al explicitar eso, es mejor que la que tenemos actualmente. Lo que nombra acá Juan Ramón Rayo ya sucede, esto ya es parte de la realidad chilena. Seguramente a él no le va a gustar porque obviamente el Estado es el que financia, el Estado es el que tiene cierto control. Y obviamente un liberal clásico no le gusta eso. Y yo lo comprendo, lo entiendo. Pero considero que el nuevo texto en cierto sentido protege la libertad eh, y el nivel de autonomía de los padres con respecto a este punto de mejor manera que el texto actual. El texto actual, ¿ok? de la nación. Démonos cuenta de todas las obligaciones que en materia educativa la Constitución le impone al Estado chileno. Ya Y sucede cuidado, ni actualmente. siquiera estoy Ya entrando en sucede el actualmente. debate de si el Estado debería ocuparse o no de todas estas materias. De lo que estamos hablando es de si constitucionalmente se le tienen que imponer estas obligaciones al Estado. Ya sucede Imaginemos que actualmente. una mayoría de la sociedad chilena en un determinado momento histórico no quiere que el Estado desarrolle alguna de estas funciones. Antes de que sigamos, quiero leer el artículo sobre el derecho a la educación. ¿Ya? Dice, el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. En la nueva Constitución, este principio está mejor escriturado y mejor garantizado. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, a la diferencia con el texto actual en relación al nuevo texto, que el nuevo texto extiende el financiamiento a la sala cuna. Gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, ya, lo mismo que sucede ahora. Y el nuevo texto lo abraza. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema de conformidad a la ley se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Ojo, acá, a diferencia del texto actual, en el nuevo texto se consagra el financiamiento de la educación privada subvencionada, que es lo que la mayoría de Chile prefiere por sobre la educación pública per se. Y se corresponderá al Estado asimismo fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles, estimular la educación científica y tecnológica, la creación artística y la protección del incremento cultural. Lo mismo que dijo Juan Ramón, está acá. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Ok. Lo mismo. No hay un cambio sustancial más que nada en detalle. O sea, hay un mejoramiento en cuanto a la protección de la libertad de enseñanza en el nuevo texto y se extiende el financiamiento a la educación, a la sala cuna. Además, el nuevo texto extiende financiamiento a los niños con necesidades especiales educativas. Ellos podrán estudiar gratuitamente todos los niveles de
educación básica y media, por lo menos, no hay cambio. El punto es ese, que no hay hay unos detalles, pero son detalles que en realidad no cambian el estado de cosas de manera tan grave como quizá un liberal clásico puede ver las cosas, ¿me entiendes tú? Pero ahora va a otro punto que es importante. Pues bien, constitucionalmente lo tendría vetado. Constitucionalmente esa mayoría de chilenos tendrían que aceptar que el Estado se entrometiera en esos asuntos porque la Constitución no solo lo habilita a ello, sino que lo obliga a ello. El Estado tiene la dice acá, lo obligación mismo, de es entrometerse igual. en la educación parvularia, en la educación básica, en la educación media. Lo mismo que Tiene que ocurre ahora. financiar y tener sus propios centros Ocurre en ahora. todos estos niveles educativos. Es lo Tiene mismo. que coordinar y dirigir los currículums educativos. Todo Lo eso mismo que son ocurre ahora. capacidades y poderes mínimos que esta Constitución consolida para el caso del Estado chileno en materia educativa. Pero por Ojo, él habla de que no podrían cambiarlo, pero nosotros tenemos un sistema democrático. O sea, si nosotros queremos cambiar el estado de cosas, nosotros lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es trabajar culturalmente. Culturalmente, batalla cultural. Agustín Laje habla de esto. El mismo Nicolás Márquez, que ahora trata a Kast de dictador, globalista y unionista, habla de esto. Pero si nosotros queremos cambiar el estado de cosas, previo a llegar a las instancias de votación hay que hacer un trabajo cultural. Y de hecho, el que una mayoría republicana haya llegado al Consejo es en parte porque se ha hecho bien ese trabajo. ¿Ok? Eh, y luego participar del sistema democrático, o sea, reunirnos alrededor de personas que tengan ideas similares a las nuestras o impulsar nosotros un proyecto político con ideas similares a las nuestras y participar en el proceso. Y una vez dentro del proceso, entrar al juego político. Entrar al juego político. Cuando él dice que no se puede, en realidad no es que no se pueda, se puede. Lo que pasa es que hay que pasar por un proceso antes, no es llegar y cambiar las cosas, a menos que seamos revolucionarios, queramos destruirlo todo, echarlo abajo y después sobre eso a construir alguna cosa. Pero por lo menos, por lo general, la derecha de la que yo me siento parte no trabaja de esa forma. ¿No? Por lo tanto, eh, entramos en el juego político con nuestra gente, trabajamos culturalmente y después en el Congreso se trabaja y se hace la pega, como la está haciendo, lo nombro muchas veces porque yo voté por él y aunque él va en contra, yo volvería a votar por él, como lo ha hecho Johannes Kaiser. Johannes Kaiser ha hecho un trabajo increíble en el Congreso, pero él es una persona, imagínense si tuviéramos muchos más como él. Pero hay que entrar en el trabajo político, hay que entrar en el trabajo cultural eh, antes de llegar a ese momento. Sigamos. Por supuesto, hay más, porque la vocación del Estado social siempre es una vocación expansionista, cada vez Es más poder para el Estado y menos para el individuo. de acá, lo Artículo mismo. 16.25. El derecho a la cultura. Apartado C. El Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura. Asimismo, fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento, considerando la diversidad local y regional y garantizando la debida pluralidad de visiones. Ya no se trata de que el Estado garantice el derecho a la libertad de expresión cultural como parte de la libertad de expresión, sino que la Constitución obliga al Estado, repito, a que todas las manifestaciones culturales dentro de Chile tengan una relación armónica. ¿Qué significa eso? ¿Que unas culturas no pueden criticar a otras? No solo eso, sino que el Estado chileno está obligado a buscar formas de financiar las diversas manifestaciones culturales buscando un equilibrio entre ellas, porque tiene que promover activamente la pluralidad de visiones, no respetar la pluralidad,
que desde luego es algo que ha de hacer el Estado, sino promover la pluralidad. Vamos, que el Estado puede tener que promover ideas claramente erróneas simplemente por el hecho de mantenernos dentro de la pluralidad. Repito, no se trata de respetar ideas erróneas. El Estado no ha de censurar los errores ajenos, pero desde luego tampoco promoverlos y financiarlos. O artículo 16.28. Ya. Si yo tuviera que nombrar un sapo dentro de la Constitución sería ese. Yo no puedo decir que, como dije anteriormente, me gusta todo lo que está en la nueva Constitución. En este apartado particular que menciona Juan Ramón Rayo estoy completamente de acuerdo. Con garantizar que el ejercicio del derecho a la expresión de esta cultural está todo bien. Pero mandatar a que el Estado positivamente fomente culturas diferentes, en mi opinión, es problemático. Si algo yo cambiaría de esta nueva constitución sería eso. Yo mantendría la libertad de las personas de expresarse culturalmente como mejor les parezca. Pero no le daría un mandamiento positivo al Estado para que trabaje para que promueva visiones diferentes. Es una locura. Para mí, a mí no me puedo imaginar cómo podría el Estado hacer eso. Yo creo que lo haría financiando distintos tipos de instituciones que puede prestarse para la corrupción también, por supuesto. Eh, Ese sería un punto, para mí no es suficiente para votar en contra, pero sí sería un punto que yo buscaría por medio del Congreso mejorar o de alguna forma limitar el poder del Estado en ese aspecto particular. En eso en especial estoy de acuerdo con Juan Ramón. 8. El derecho a la seguridad social. Apartado A. El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. O apartado C, el Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Es decir, que la Constitución obliga al Estado a que a su vez el Estado obligue a las personas a que se aseguren frente a todas esas contingencias. No solo sobre alguna de ellas, sino sobre todas ellas, aun cuando una persona no quiera asegurarse frente a las mismas. Y además, la Constitución habilita al Estado a que éste obligue a los ciudadanos a asegurarse por todavía un mayor número de contingencias no previstas en la Constitución y a que el aseguramiento se pueda tener que desarrollar a través de instituciones públicas. Problemas de conexión. Tenemos un pequeño problema de internet, creo. Vamos a ponerle pausa. Es verdad que se salvaguarda la existencia de instituciones privadas, de ahí que la izquierda se oponga a la Constitución, porque quería cargarlas, de ahí que la públicas. Es verdad que el aseguramiento se pueda tener que desarrollar a través de instituciones
Veamos. Públicas. Es verdad que se salvaguarda la existencia de instituciones privadas, de ahí que la izquierda se oponga a la Constitución, porque quería cargarse el listado de derechos positivos, de obligaciones del Estado a intervenir en la vida de las personas que consagra esta Constitución, artículo 16.29, el derecho a la vivienda adecuada. Ya, antes de ir al derecho a la vivienda, el derecho de la seguridad social, en primer lugar, eso habla de las pensiones, eso ya ocurre ahora. Tenemos pensiones con cotizaciones obligatorias. Claro, hay una extensión con respecto a cierto aseguramiento de ciertas condiciones de la vida, que en parte comparto la crítica que hace Juan Ramón en ese sentido. Sin embargo, como él bien dice, se mantiene la participación privada en el ejercicio de estas prestaciones y a la vez se agrega la propiedad de los fondos de previsión, la protección de la propiedad de los fondos de previsión para que el Estado no expropie tus fondos de pensiones. Estamos hablando desde el punto de vista de que esto ya ocurre actualmente. Y también se ofrece eh, una opción pública en términos de prestaciones de pensión. Y porque lo que se guarda es el principio de capitalización individual, ¿ya? La seguridad social tiene que ver con el asunto de las pensiones. Se reguarda el principio de capitalización individual. El artículo que mencionó antes, donde nombra todo este como catálogo de circunstancias que deben ser aseguradas, me imagino que que irán a haber instituciones de seguro, quizá alguna carga al empleador en términos de trabajo, son cosas que hay que ponerle ojo en realidad. Sí. En este sentido concuerdo en parte con la crítica eh, de Juan Ramos, cómo se baja eso en la práctica. Claro, a él quizás le gustaría que no estuviera esto, pero en realidad en estricto rigor vuelvo a lo mismo, la hegemonía cultural actualmente en Chile no está muy marcada hacia eso. Entonces, en estricto rigor, se hizo lo que la hegemonía permitió que se hiciera. ¿Ya? Lo que no priva que esto pueda cambiar a futuro, en cierto sentido. Veamos cómo sucede, no sé. Ahí vamos a ver después del plebiscito si gana el a favor, cómo irá bajando este asunto. Pero por lo menos en este derecho se salvaguarda la tendencia al monopolio estatal. O sea, las instituciones privadas pueden participar en entregar este tipo de prestaciones sin ningún problema y sin ningún tipo de interferencia por parte del Estado. El Estado tiene que ofrecer su opción y la gente decidirá a dónde ir. Obviamente yo también comparto, ojalá esto no fuera coaccionado, pero bueno, ya sucede actualmente. Ya sucede actualmente. Vamos al derecho a la vivienda. Apartado A. El Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia de conformidad con la ley. Es decir, que la Constitución empuja al Estado a que garantice que los ciudadanos chilenos tengan una vivienda. Si se hace una interpretación más o menos liberal de este artículo,
el Estado estaría garantizando a largo plazo que los chilenos tengan una vivienda, respetando el derecho de propiedad privada y manteniendo al mínimo las regulaciones urbanísticas que dificultan la construcción de nueva vivienda. Pero si se hace una interpretación no liberal de este artículo, el Estado puede sentirse perfectísimamente legitimado, amparado en la Constitución, a subir masivamente los impuestos para financiar la construcción pública de nueva vivienda. Por tanto, como vemos, esta propuesta de nueva Constitución para Chile, a través de la consagración de Chile... Ya. El derecho a la vivienda en realidad es una demanda de la población, o sea, tenía que sí o sí estar. Podemos estar de acuerdo o no con que es algo bueno, pero la población chilena quería algo como eso a nivel constitucional, que, dicho sea de paso, en la práctica ya sucede. Actualmente en la crisis que tenemos no sucede como antes, pero sucede por medio de los subsidios. O sea, el Estado subsidia a los chilenos para que alcancen el sueño de la casa propia, y eso es una práctica que ya está. Lo que pasa es que ahora se sube el nivel constitucional. ¿Ya? Por supuesto, siempre está el peligro que Juan Ramón menciona, y ahí ya es parte de nosotros tratar de que claro, esto no es algo que no pueda pasar con la actual constitución. O sea, si con la actual constitución ya existe o no impide que hayan subsidios a las casas, que se explicite en el texto, no cambian mucho las circunstancias actuales. No las cambian en absoluto. Pero el peligro que Juan Ramón Rayo menciona tiene que darse en la pelea cultural y en la pelea electoral. Ahí es donde nos va a tocar trabajar en realidad, en poner mejor gente en el Congreso. ¿Ya? Por lo tanto, si bien el derecho a la vivienda no está escriturado en la actual constitución, en la práctica ya sucede eso, ya pasa por medio de los subsidios. Y mucha gente ha logrado llegar al sueño de la casa propia gracias a los subsidios. Eso ya sucede. No es tan terrible, por decirlo de alguna forma. Ahora se constitucionaliza, sí, es verdad. Pero no es tan terrible porque ya en la práctica es algo que pasa, que nuestro Estado ya hace por nosotros. Eso. Vamos a la conclusión. Chile como un Estado social y por tanto de la ampliación del ramillete de derechos positivos, que son presupuestos habilitadores para que el Estado se entrometa con el respaldo y el empuje constitucional en la vida privada de los chilenos, con esta propuesta de nueva Constitución, a lo que se aboca a Chile es a una expansión del tamaño del Estado, a una expansión mucho menor que aquella que le habría gustado consagrar a la izquierda y a la extrema izquierda, motivo por el cual se oponen a este borrador de nueva Constitución. Pero en todo caso es una Constitución que ensancha el tamaño del Estado y que en gran medida proscribe que Chile pueda llegar a ser en algún momento un Estado mínimo o un Estado limitado. Por eso, una parte no irrelevante de la derecha chilena votará rechazo a este borrador de nueva Constitución el próximo 17 de diciembre. Porque aunque no sea una Constitución ni mucho menos tan mala como el primer borrador, sigue siendo una Constitución, a su juicio, mala. Al final, por tanto, la derecha que vaya a participar en este plebiscito constitucional se debate entre dos posturas: o apoyar un texto constitucional que es, como decimos, bastante menos malo que aquel al que aspiraba la izquierda, pero que sigue siendo malo, o rechazar de plano ese mal texto constitucional, aún a riesgo de que a futuro la izquierda vuelva a intentar redactar, imponer y aprobar un texto constitucional que entronice y agrande muchísimo más el Estado, incluso con respecto a lo que ya sucede en este nuevo borrador de Constitución. En definitiva,
La cuestión se resume a si uno debe comprometerse con lo malo para evitar lo peor. Ya. La conclusión, a mí me gustó el análisis de Juan Ramón porque él es muy objetivo. Él es muy objetivo para presentar su perspectiva. Por supuesto, él la presenta desde su visión liberal clásica, libertaria. ¿Qué puedo decir? Pero yo creo que obviamente él ve ciertas cosas como terribles y de repente nosotros perdemos la perspectiva de o sea, las proporciones cuando no sabemos nuestra situación actual. O sea, con diferencia, por ejemplo, del articulado que habla sobre el derecho a la cultura, en el cual yo comparto completamente sus críticas, en la práctica casi todo lo demás que nombra es exactamente lo mismo que ya ocurre actualmente y ocurre con nuestra constitución vigente actual. Acá no se consagra el derecho a la cultura, sí, y estoy de acuerdo, pero todo lo demás, con algunas diferencias, ya sucede. Incluso el derecho a la vivienda. Chile logró que muchas personas llegaran a la propiedad de la casa gracias a los subsidios. En otras palabras, la nueva constitución consagra algo que ya sucede. Puede no gustar o no, o sí, no sé. Eso ya cada uno lo verá, cada uno verá si el peso de lo que no le gusta es mayor que el peso de lo que le gusta. Pero lo que dice Juan Ramón Rayo no es distinto de lo que ya tenemos actualmente. En otras palabras, de ganar el a favor, por lo menos en los aspectos en los que Juan Ramón Rayo nombra, con diferencia del asunto del derecho cultural, que yo creo que es algo que sí o sí hay que de alguna forma morigerar, eh, no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho las circunstancias en ese sentido. Sí creo que el nuevo texto explicita una mejor protección o garantía de la libertad de elección y de entrega de servicios en los asuntos que él nombra como derechos positivos. Pero en términos de lo que sucede ahora, con lo que sucedería si gana el a favor, el cambio no sería, por lo menos, insisto, en las cosas que él nombró, eh, terrible, significativo y terrible. Eso. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno. Yo participé de un debate con respecto al mismo asunto del a favor y del en contra, el plebiscito que se viene con el otro Canuto, Esteban Quirós, un debate que va a salir este domingo por, ¿cómo se llama el canal de mi hermano David Marín? La Buena Noticia, el canal de La Buena Noticia en Spotify, La Buena Noticia en Spotify. Y en Instagram también los pueden encontrar. El domingo va a salir el debate que tuve con Esteban Quirós del otro Canuto respecto del texto constitucional o qué conviene más a un cristiano votar. Eso les insto a que vayan a ese debate cuando salga, lo voy a informar en mis redes sociales y nada, espero que esto que haya dicho les sirva, les informe. Eh, vote tranquilo. Yo tengo mi posición clara, yo voy por el a favor, tengo argumentos en el texto y argumentos políticos para hacerlo. Creo que quedaríamos en un mejor pie como sector si gana el a favor, pero yo no voy a atar la conciencia de nadie para votar por mi opción. No voy a tratar de traidor a nadie porque vote en contra, ni voy a tratar de incrédulo a nadie porque vote en contra. Sí creo que no es la opción menos conveniente en este momento actual en el que estamos. Pero hay libertad en ese sentido. Por lo tanto, en estricto rigor no estamos votando por el mamarracho y la Biblia. Yo votaría por la Biblia, sino que estamos votando por un texto que tenemos ahora
que no es malo, pero es malo. Y un texto nuevo, que en mi opinión agarra lo mejor que tiene este texto y lo protege de mejor forma, de tal manera que pesando lo que tenga bueno y malo, el texto me lleva a mí a decidir por el a favor. Así que eso, un saludo a todos, que Dios les bendiga. Acá están mis redes sociales por si quieren seguirme. Si les sirve lo que yo digo, acá pueden acceder a mi Patreon, el Patreon del cristiano facho pobre. Y eso, nada, que Dios les bendiga y soli deo gloria.